Una cita con la geopolítica. Una mirada al mundo con criterio y concepto. Dirección y presentación, John Jairo Buitrago. Regresamos a una cita con la geopolítica a través de YouTube, en el canal Cita con la Geopolítica. Este es un ejercicio semanal por la problemática mundial, con análisis de hechos y conflictos que ocurren a diario en este mundo del siglo XXI. La pregunta que hay casi que permanentemente en las aulas universitarias en este año 20, que está tan presagiado de nubes negras, porque algunos dicen que va a pasar esto, que va a pasar aquello, que se va a destapar ya el problema en Medio Oriente, en fin, pero todo apunta a la pregunta que estamos haciendo desde hace ya 5, 6, de pronto 10 años, y es ¿cuándo se va a recomponer el nuevo orden mundial? ¿Y qué pasa? Un nuevo orden pues no se recompone de la noche a la mañana. Un nuevo orden es realmente la fractura del poder hegemónico y la recomposición de fuerzas en torno a un nuevo poder que va a dominar el mundo. Recordemos que lo hemos dicho muchas veces acá en este canal de YouTube, casi que la frase profética de Federico Reixel: en el planeta solamente puede haber una potencia dominante. Entonces, cuando hablamos de cómo se va a recomponer el poder, tenemos necesariamente que entender que la fórmula histórica de un poder emergente y un poder establecido tiene que entrar en escena. Entonces estamos en estos avatares de presagiar y hacer perspectiva geopolítica en torno a los nuevos rumbos que va a tomar este mundo, y que este año 2020 nos está dando un montón de elementos para decir qué va a pasar. ¿Qué va a pasar? No estamos haciendo pues unos ejercicios de videntes, ni mucho menos. Estamos haciendo una herramienta de la geopolítica que se llama la perspectiva, con base en los hechos históricos y con base en el presente, formular unas aproximaciones a lo que de pronto puede ser el futuro cercano. Y frente al problema entonces de cómo va a ser el nuevo orden, yo quiero entrar a algo que me inquieta mucho hace rato, y es la perspectiva alemana. Alemania entonces es un país que ha movido la geopolítica mundial, y cuando recordamos por allá ese concierto de Europa en el siglo XIX, que mantuvo la paz en Europa durante 100 años, bajo un modelo diplomático que se llamó el equilibrio del poder, decíamos entonces que prácticamente Europa había encontrado la fórmula ideal para evitar la guerra, y que fue el equilibrio del poder, y que el producto de ese equilibrio del poder se llamó el Congreso de Viena, el Sistema de Viena, el Sistema de Metternich o el Concierto de Europa, por esa armonía, por esa concertación que hubo entre las grandes potencias durante casi 100 años, entre 1815 y el 1915. Casi 100 años tuvo Europa una paz producto de ese ejercicio diplomático que se llamó el equilibrio del poder. Pero recordemos que ese equilibrio del poder se rompió comenzando el siglo XX, porque uno de esos países, Alemania, quiso de alguna manera, bajo unos desafíos geopolíticos que lo hemos dado en llamar el pangermanismo, quiso entrar y en una acción de dominación quiso dominar el mundo a través de lo que el general Karl Hauptzoller de Alemania, le inyectó al nacionalsocialismo, y no tanto al nacionalsocialismo. Desde la Primera Guerra ya Alemania tenía entonces unos ímpetus fuertes de dominación que se van a cuajar y se van a cristalizar, se van a adquirir todavía más en forma en la Segunda Guerra Mundial. Pero entonces hoy en el siglo XXI, ¿por qué quiero tanto traer a escena a Alemania como un elemento clave en la nueva formulación del orden mundial? Estoy convencido de algo, y lo puedo demostrar con hechos históricos. Europa viene desde hace ya 10 años, de pronto un poco más, en una década perdida donde
donde Europa prácticamente está, digamos, entre comillas, al garete. Y al garete es porque lo que se empaquetó en 1957 con el Tratado de Roma y que se llamó la Comunidad Económica y que luego se llamó la Unión Europea, hoy está a punto de hacer trizas. Los europeos quieren volver a sus raíces nacionales. Eso es algo muy interesante. Tal vez la profundidad de la crisis europea de hoy no es tanto financiera como el regreso al viejo Estado-Nación que prácticamente conoció su final en estos años desde la globalización y en estos años finales del 20 y del siglo XXI, el Estado-Nación como tal se deformó profundamente. Quiero ahondar en esto porque me convence mucho el nacionalismo europeo y estoy convencido de que los italianos quieren volver a ser tanos, que los alemanes quieren volver a ser teutones, que los húngaros quieren volver a ser magiares, que los suizos quieren volver a ser helvéticos, que los ingleses quieren volver a ser sajones, los portugueses quieren volver a ser lusitanos, los franceses quieren volver a ser galos. Ese es un paquete entonces que de pronto únicamente en lo que se equivocó el sistema de Viena con el concierto de Europa fue pensar en que se podía hacer una Europa unida y que luego en el siglo XX desembocó en la Unión Europea, que hoy está con una crisis fuerte con el Brexit, que ha provocado el retiro en Gran Bretaña de ese modelo comunitario. Pero en todo este desorden que está viviendo Europa, Alemania está sobresaliendo como una potencia increíble. Pero quiero que quede claro en esta cita con la geopolítica, que es casi que un axioma, que después de que Alemania se reunifica, Alemania desarrolla unas fuerzas increíbles y pasa a ser un país predominante en el escenario mundial. La última unificación alemana fue en 1990, producto de la caída del muro de Berlín. ¿Y qué tenemos hoy? Una Alemania muy poderosa, una Alemania supremamente fuerte económicamente y una Alemania con capacidad, a mi modo de ver, de decidir muchos de los misterios o de los enigmas o de las incógnitas que tiene la geopolítica hoy. Entonces venimos hablando del papel vital, crucial, que viene jugando Alemania hoy en una Europa desvencijada, en una Europa de pronto perdida, en una Europa que tal vez se va a demorar unos años más en volver a recuperar su rumbo. Y recordemos que Alemania, en medio de este, digamos, descuadre que tiene Europa, Alemania está muy fortalecida, ya lo dije, y no solamente muy fortalecida, se ha convertido en el país que ha rescatado a Grecia de su famoso default. El default griego es un default que se traduce simplemente en una situación de quiebra financiera y de una cesación de pagos. Y recordemos que ha sido Alemania el país que ya lleva el tercer rescate griego frente a estos default que han sido tan crueles con Grecia, incluso con otros países de Europa. Entonces venimos hablando del resurgimiento alemán y cómo Alemania, cada que se unifica, históricamente ha dado de qué hablar en el mundo. Las unificaciones alemanas producen terror en el mundo. La última unificación alemana fue en 1990, producto, todos sabemos, de la caída del muro de Berlín y del encuentro, de la unión de la República Federal Alemana Occidental con la famosa RDA del bloque soviético, que estaba en la parte oriental de Alemania. Esa unificación entonces de las dos Alemanias, la Alemania que tenemos hoy desde hace ya 30 años, una Alemania que es descrestadora y que en su mayor parte estaba manejada por Angela Merkel. Entonces, lo que quiero mirar hoy es que Alemania es una pieza clave para todos nuestros análisis de perspectiva frente a lo que es un nuevo orden mundial y que quiero también recabar algo, porque no recordemos que este ajedrez de la geopolítica involucra a China, a Estados Unidos, a Rusia, y que tal vez son las tres aristas más contundentes, tres aristas que son importantes en esta conformación del nuevo orden mundial, y hablamos pues de China, Rusia, y hablamos de Estados Unidos. Pero hay un país, a mi modo de ver, que sigue siendo clave
que es tal vez el motivo de esta cita con la geopolítica de hoy en YouTube, y es Alemania. No olvidemos, para los que nos gusta la geopolítica, no olvidemos que hay una hermandad histórica, la famosa hermandad germano-rusa, y que esa hermandad germano-rusa no ha muerto. Inclusive hoy es tal vez uno de los grandes problemas que tiene Rusia con Estados Unidos, y es la construcción del gasoducto Nord Stream 2, que es un proyecto germano-ruso, incluso gerenciado por el canciller alemán Gerhard Schröder. Entonces, esto solo nos da una mirada de los vínculos tan estrechos que tiene Alemania con Rusia, aparte de que buena parte del resurgimiento de Rusia de hoy tiene un apalancamiento muy fuerte de Alemania. Entonces, todas estas iniciativas que estamos hablando hoy frente a un nuevo orden mundial, con un protagonista tan clave como es Alemania, nos va a dar muchas piezas claves, nos va a permitir armar este ajedrez de la geopolítica y llegar a la próxima cita con la geopolítica con formulaciones más precisas sobre un orden mundial. Dejamos acá esta cita, regresaremos entonces la próxima semana con nuevos análisis y con nuevas formas de entender el mundo de la geopolítica. Muchas gracias. Una cita con la geopolítica. Una mirada al mundo con criterio y concepto. Dirección y presentación, John Jairo Buitrago.